Las emisiones de dióxido de carbono que se generan por la combustión de petróleo y sus derivados, las actividades relacionadas a la deforestación, el incremento de los desechos y el cambio de uso de suelo causaron que la temperatura de la Tierra haya aumentado aceleradamente, ocasionando el calentamiento global. Los países y regiones que contribuyen con la mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial son China, Estados Unidos, Unión Europea, Rusia, India y Japón. El Ecuador contribuye con apenas el 0.001% de las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Nieva por primera vez en Kenia. Intensas lluvias en el noreste de la India han causado 21 muertes y más de 1 millón de desplazados, mientras en el noroeste de Pakistán las víctimas mortales pasan de 50 y los evacuados de 700.000. Un informe revela que en el 2050 serán 1.000 millones las personas desplazadas de sus regiones como consecuencia del cambio climático, muchos más de los que desplazó la Segunda Guerra Mundial. Algunos ecuatorianos creemos que estas noticias son lejanas, eventos aislados que no pueden afectarnos. Pero con un vistazo a algunos rincones de nuestro país, se evidencia que las verdaderas afectaciones del cambio climático ya se perciben claramente en el Ecuador. En cambio, se nota una situación muy clara, una señal muy clara de que la temperatura está tendiendo a incrementarse y que ese incremento en un periodo desde 1960 hasta el año 2006 se nota un incremento de 2 grados centígrados. Actualmente, según estudios de los investigadores nacionales e internacionales que se desarrollan en esta región, se estima que en el caso del Ecuador, por ejemplo, hay una tasa de crecimiento glaciar o de retroceso, mejor dicho, de aproximadamente un 1% por año. En los últimos 30 años, glaciares como los del Cotopaxi, Antisana, Chimborazo, entre otros, han retrocedido aproximadamente un 30%. Mientras por un lado los páramos se van quedando sin agua, la costa sufre los embates de inviernos catastróficos que de un momento a otro pasan de la sequía extrema a fuertes inundaciones en algunas zonas. El oriente ha sufrido periodos intensos de sequía y las Galápagos son vulnerables frente al incremento del nivel del mar. El resultado de los últimos análisis de la información en la costa ecuatoriana sugiere que una de las evidencias más palpables del cambio climático es el incremento de los eventos climáticos extremos, tanto por exceso de precipitación como por déficit de precipitación. Lo ha experimentado la costa ecuatoriana y eso se ha traducido en mayor impacto en la zona costera, en una repercusión en la magnitud de las inundaciones y por sobre todo en la velocidad con la que se desarrollan estos eventos. Era de esperarse que la salud de los ecuatorianos se vea directamente afectada con el aparecimiento de nuevas enfermedades o rebrote de otras. Todos los procesos de variabilidad climática que vemos en el Ecuador, por ejemplo, en situaciones de frío y de calor, van a ser cada vez más intensos y más agudos. Los excesos de calor van a cambiar los patrones, especialmente de enfermedades transmitidas por vectores, por mosquitos, como el caso de la malaria, el dengue, la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la fiebre amarilla. En suma, el cambio climático pone en riesgo la vida en el presente y se ve reflejado en la economía nacional. Nosotros vivimos con el clima todo el tiempo. El clima nos está influenciando todo el tiempo. El agua que está llegando. Si no llega, tenemos que hacer obras gigantescas para conseguir agua. Si es que llega en exceso, tenemos que hacer obras gigantescas para poder evacuar esa agua. Y lo que es más grave, si no estamos bien preparados, ya no podemos prevenir, sino que tenemos que reparar. Y siempre reparar es mucho más costoso. Así como Ecuador, los países en desarrollo somos los más afectados con el calentamiento global, del que son responsables en su mayoría las grandes potencias. Y como resultado, ponen en serio riesgo la supervivencia de la humanidad y la naturaleza en sí. Si bien es cierto que no está en manos del Ecuador cambiar el rumbo del planeta, una revolución ciudadana responsable no puede esperar a que la conciencia ambiental sea universal.
Por ello, asume el compromiso como país en desarrollo de emprender procesos de adaptación y mitigación del cambio climático, como una manera de proteger a los ecuatorianos y ecuatorianas y respetar los derechos de la naturaleza constitucionalmente reconocidos, siendo referente mundial en la materia. De ahí nace la Estrategia Nacional del Cambio Climático del Ecuador.